Le vamos a pasar al compañero, a Juan Miguel, la palabra para que pueda mostrarnos qué es lo que está pasando en ese espacio de economía digital, pero ya enmarcado en nuestra región. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Me coloco un poco para poder estar mejor. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Agradecer al organizador la posibilidad de estar aquí. Mi nombre es Juan Miguel Trejo, soy el presidente de la Asociación de Empresarios de Tecnología de la Información y Comunicación de aquí de Extremadura, AEXTIC. www.aextic.com. Somos una asociación creada en el año 2018, cuyo, digamos, motivo principal o cuyo espíritu es el de consolidar y hacer crecer el sector de las TIC aquí en Extremadura. Somos fundamental y casi exclusivamente empresas con la sede fiscal aquí en Extremadura. Eso no significa que no haya empresas de otro sitio que puedan ser parte de nuestra asociación. De hecho, desde aquí animo a quien lo considere a que pueda pedir la unión a nuestra o la integración en nuestra asociación. Fundamentalmente nosotros cuando pensamos en crear esta asociación, somos todos empresarios, ya digo, de las tecnologías de la información de aquí de Extremadura. Cuando hicimos esto realmente lo que quisimos o lo que digamos nos planteamos era, pues como he dicho, hacer crecer el sector y desde luego consolidarlo y ponernos a la altura de cualquier otra región de España. Como bien sabemos, Extremadura es una región que tiene unas, digamos, unas carencias importantes en el sentido en el que arrastramos un poco de falta de, bueno, pues de volumen en cuanto a negocio o, digamos, o que nos lastra un poco el haber tenido una fuerte emigración de nuestros trabajadores en las épocas anteriores. También es cierto que adolecemos un poco de no tener empresas, digamos, tractoras. Estoy hablando siempre del ámbito TIC, aunque sí las hay en otros sectores, evidentemente. Y sobre todo y fundamentalmente, una parte fundamental es la de arraigar el conocimiento y las capacidades de nuestros ingenieros de las universidades o que se han ido fuera y quieran volver aquí en la región. Eso en un principio era un objetivo importante y que nos traía un poco de cabeza y sin embargo, como podéis imaginar, en los últimos años, 2 años, pues no ha sido tan difícil, fundamentalmente por lo que todos sabéis que ha sido la evolución hacia un entorno de teletrabajo. Hoy día, como bien sabéis, desde cualquier sitio de Extremadura se puede teletrabajar en cualquier empresa del país y del mundo. Eso tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, fundamentalmente porque para las empresas de la región pues, ha supuesto una actualización de sus capacidades y de sus recursos, en definitiva. La perspectiva que ha puesto María es interesante. Creo que hay algunas cifras que sinceramente en Extremadura no se cumplen. Nosotros pertenecemos a una asociación más grande que se llama Conetic, desde la que se hizo un estudio a nivel nacional sobre la implantación de la evolución de la digitalización dentro de las pymes. Ahí había ciertas barreras digamos, de entrada para poder llegar a una digitalización total de la empresa. Fundamentalmente eran el coste que podía tener económicamente y en esfuerzo la evolución hacia un entorno de digitalización, el conocimiento de lo que supone estar digitalizado y cómo llegar a un nivel adecuado de digitalización, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, pues la ventaja que podía tener para una empresa el llegar a un entorno de digitalización. Lo de la digitalización que tanto se menciona está muy bien, pero si un pequeño empresario, un microempresario, que como bien ha dicho María, somos casi todos aquí en Extremadura, de menos de 10 empleados, no ve claro qué beneficios les reporta y qué valor añadido reporta para su negocio, no tiene mucho sentido. Ha hablado de algunos números que yo he anotado por aquí, 60%, si no recuerdo mal, de pymes digitalizadas, aunque un 25% vende online. A mí me gustaría que vosotros pensarais y me respondierais, bueno, no me podéis responder porque no os veo,
¿Cuántos de vosotros habéis comprado en una pyme? Cuando digo una pyme me refiero de una empresa de menos de 10 empleados online en los últimos 6 meses, por ejemplo. ¿De acuerdo? Amazon no vale, en fin, las demás que conocéis pues no valen. Una pyme estoy hablando. Eso os hará pensar exactamente todo el recorrido que todavía nos queda por avanzar. ¿De acuerdo? Nosotros desde AESTIC tenemos, como bien he dicho antes, una perspectiva importante o un objetivo importante que es la integración y el arraigo del conocimiento dentro de la región. Para eso estamos colaborando con la Junta de Extremadura para incorporar un mecanismo de formación dual dentro de la formación profesional. Estamos firmando convenios para que se puedan utilizar o se pueda utilizar las empresas de la asociación para poder dar este tipo de formación. Como bien sabéis, la formación dual consiste en que parte de la formación se hace en el centro de estudio y parte de ella se hace también en una empresa que realmente se dedica a enseñar a la persona que está colaborando, remunerada, ¿de acuerdo? Y creemos que esa es una vía importante para poder de alguna forma dotar de los profesionales que nos hacen falta. Que además nos hacen falta, es decir, estamos en un momento de efervescencia absoluta dentro de las TIC, desde la asociación lo vemos casi cada día. Como he dicho antes, el teletrabajo ha venido para quedarse y realmente está fomentando que todo el conocimiento y todas las capacidades en cualquier sitio puedan ser usados por compañías de cualquier clase. Eso claramente lo que hace es conseguir que la competencia entre empresas para dotarse del mejor conocimiento sea cada vez mayor y, en definitiva, eso es una ventaja para los trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, eso consigue que, bueno, pues de alguna forma la evolución de una carrera profesional pues se haya multiplicado en algunos casos por 2. Lo que antes nos costaba a los profesionales del sector 4 o 5 años, pues ahora lo puede conseguir casi en 2. No estoy hablando únicamente de la remuneración económica, sino la evolución profesional en el conocimiento. Evidentemente, las empresas que se quieren dotar de mejores profesionales tienen que alcanzar unos sueldos que realmente son mayores que los de antes, y además ocurre que los propios trabajadores, para conseguir evolucionar en ese sueldo, se tienen que formar de mejor manera. Importante destacar también que cuando hemos hecho estas propuestas, en los ámbitos de estudio que nosotros hemos avanzado han sido casi siempre entornos de programación y plataformas. Hemos propuesto también que se intente integrar parte de la formación de fabricantes o especializaciones dentro de fabricantes dentro de la formación. Evidentemente eso quizás sea complicado, pero por conseguir efectividad y rendimiento en la formación, eso nos parece interesante también. Una parte importante en la que nos gustaría que se dotara de formación es en la parte de gestión de proyectos, siempre en tecnologías de la información. Esa parte es muy importante, no solamente por la parte técnica, sino también por la parte de gestión y organización. Luego también quería dar algunas cifras que tenía aquí, que bueno, no las voy a poder presentar, permitidme que me centre en algunas de ellas. El peso del sector TIC en Extremadura es aproximadamente un 3%, aproximadamente. Es cierto que está evolucionando de una forma más rápida que el resto de los sectores, pero realmente nosotros debemos de conseguir que eso tenga, si no un peso, si no duplique su peso, por lo menos tenga la posibilidad de influir en las decisiones que se toman al respecto de la digitalización. Nosotros estamos evolucionando un concepto que es algo así como el agotamiento por digitalización. ¿Eso qué significa? Pues tenemos un reflejo o un feedback de nuestros empresarios y de nuestros clientes que viene a ser de: mira, macho, yo estoy harto, aquí viene todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo a venderme digitalización,
y yo ya no, ni sé lo que es, ni sé si me vale, ni sé si el que me lo va a vender sabe de lo que habla, ni siquiera si el que me lo va a vender sabe de mi negocio, que me parece lo más importante. Estamos llegando a un grado tal de propagación del kit digital, de las herramientas de digitalización, etcétera, etcétera, que están en manos de casi cualquiera que pueda o bien homologarse o sencillamente decir que lo está, que cuando llegas a intentar convencer a un empresario de que es un camino irremediable, como bien ha dicho María con los datos que ha dado, nos posiciona de una forma más eficiente dentro del sector en el que trabajemos, que la gente ya realmente está agotada. Esto realmente debería de alguna forma de verse, si no controlado, por lo menos manejado por parte de los sectores o los organismos que lo están poniendo en marcha. ¿Por qué? Fundamentalmente por esto que estoy diciendo, porque al final la gente va a acabar agotada de que cualquiera le quiera vender algo que tampoco sabe muy bien lo que es, y lo más probable es que incluso el que se lo quiera vender tampoco. En ese sentido, reivindico la figura y el trabajo de las empresas especializadas del sector para hacer ese tipo de cuestiones. Luego también quiero destacar una cosa que nos parece importante y que estamos viendo cada vez más, y es la evolución hacia trabajos y hacia metodologías que están cambiando. Se habla muchísimo del comercio electrónico, de cómo impactar dentro de los clientes, de marketing digital, digamos, de uso del Big Data, ¿de acuerdo? Que como no diga Big Data 3 veces parece que no eres del sector. Y me gustaría plantear una perspectiva que es interesante. Cuando se habla de todo eso, se habla de información, de fundamentalmente rastreo, información que se recaba dentro de nuestro uso de lo digital, ¿de acuerdo? Bueno, eso es así ahora. No sé si conocéis el buscador Quant, ¿de acuerdo? Os animo a que busquéis información sobre eso. Quizás estemos empezando a ver un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Quizás estemos empezando a ver que cuando alguien habla de posicionamiento, habla siempre por defecto de Google, y bueno, puede que no todo vaya por ahí o no todo acabe yendo por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien se pueda plantear un emprendimiento o un empleo o, digamos, o de alguna forma unirse al sector de la digitalización, incluso en cualquier sector, es interesante que se haga estos planteamientos. Es decir, profesiones como entrenador de inteligencia artificial, por ejemplo, que se habla mucho de inteligencia artificial, pero realmente esa parte es tan importante o más de que la propia tecnología en sí, pues no se plantean, y sin embargo puedo asegurar que el recorrido va a ser importante. Dentro del marketing digital y demás, he anotado por aquí que María ha dado un detalle sobre la protección de la información o sobre el uso de la información de una forma más coherente y más sensata. Por ahí tenemos muchísimo camino. Es decir, la gente se está empezando a cansar de que, bueno, cuando digo la gente me refiero, digamos, las estadísticas que manejamos y el usuario con el que nosotros hablamos, se está empezando a cansar de que esté sometido claramente a una manipulación del tiempo que pasa en Internet o de las cosas que hace en Internet. Quizás una, digamos, propuesta de marketing un poco más, ¿cómo decirlo?, más anónimo o más, no soy experto en esto, pero que de alguna forma salvaguarde la información que todos de alguna manera deberíamos proteger, sea un camino importante para buscar un área de negocio. Y fundamentalmente nada más, a todos os animo a que si en un momento dado pensáis que ASTIC puede ayudaros en cualquiera de vuestros proyectos, pues estamos a vuestra disposición. Realmente la filosofía y el espíritu de nuestra asociación es devolver todo lo que nos da a la sociedad, concretamente la sociedad extremeña. Con respecto a la formación dual, estar atentos a nuestra web, porque en cuanto tengamos firmado los convenios, los vamos a propagar para que cualquiera pueda intentar adherirse a él. Y por lo demás, lo he dicho, a vuestra disposición, y cualquier pregunta o cuestión estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Ana, mientras me acompaña,
Es verdad, coincido contigo y con María en una cosa importante. Por un lado, María nos ha expuesto cómo las empresas que se digitalizan evidentemente son más competitivas y, lo más importante, da igual el segmento económico, el sector económico en el que se desarrolle, porque al final la digitalización es algo total y absolutamente transversal. Pero igual que a mí no se me ocurriría correr una maratón solo comprándome las mejores zapatillas o el mejor maillot o una camisetita ancha pero monísima, eso no se me ocurriría, pues hablar de transformación digital tampoco es comprar solo herramientas. Y yo creo que esa es una labor divulgativa que tenemos que hacer una y otra vez y explicar que digitalizarse es entender la empresa de otra manera, entender el modelo o el espacio económico que tenemos delante de otra manera, que TikTok es una oportunidad para promocionarnos, para vender, para llegar a nuestro público. Es decir, esa mentalidad digital, esa labor divulgativa creo que hay que hacerla y empezar por ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues simplemente quería deciros que coincido vosotros en ese planteamiento, porque es verdad que hasta la fecha hablábamos mucho de herramientas, pero es que las herramientas provocan frustración a la larga, si además no existe ese acompañamiento, ¿no? Y brevemente tenemos tiempo para un par de preguntinas. Adelante, Ana. Gracias, Fernanda. Bueno, pues tenemos algunas preguntas para María. Nos decían que si bien es cierto que el 2020 fue el año en que todo fue digital y se avanzó en meses lo que había previsto hacerse en años, las necesidades de inversión no solo en lo digital que debe hacer nuestra región y la provincia pamplonense, va también en la línea de establecer buenas comunicaciones terrestres y aéreas para poder exportar toda la venta que se produce online. Claro, bueno, esta es la eterna reivindicación que tenemos en Extremadura y que me parece pues muy oportuno que salga, evidentemente. Por supuesto. También le preguntan a María, ¿cuáles son las claves para una digitalización humana y sostenible? Pues, si os parece, empezamos hablando del primer punto, porque la verdad es que es muy pertinente lo que decís. Al final, el proceso de e-commerce, la transformación de tu negocio en un e-commerce y la venta online, tiene una parte que no podemos olvidar, que es la logística. Y esa capacidad, además, que forma la logística de la cadena logística, forma parte de todo lo que es el proceso también de transformación digital, ¿no? Y el conseguir hacer llegar que tu producto, una vez comprado, llegue al consumidor final, ¿no? Yo aquí lo único que os puedo decir respecto a lo que es Extremadura es que es preciso efectivamente que no solo Extremadura, sino que toda España tenga una buena capacidad de conexión y de conectividad logística para dar salida a esas mercancías. Sí puedo decir que no la conectividad logística, pero sí la conectividad digital, que es otro factor que nos podría también preocupar, ¿no? Si desde determinados territorios de España me puedo conectar online sin problemas, en general España, y reconozco que aquí desconozco los datos concretos de Extremadura, sí tiene un nivel de conectividad digital superior a la media de otros países de la Unión Europea, y eso nos coloca también en una situación positiva y de salida, ¿no? Pero efectivamente la cadena logística es un punto fundamental en todo el proceso de transformación. La pregunta de qué consiste una digitalización humana y sostenible. Una digitalización, por una parte, sostenible significa que sea sostenible económicamente, y aquí podemos hablar de conceptos como lo que decíais de la digitalización, no solo comprar una herramienta, sino que además esa herramienta realmente esté dentro de una transformación profunda de la empresa, de una forma de entender la compañía para que la pueda sostener en el tiempo y me resulte rentable, que sea sostenible económicamente, que sea sostenible también desde el punto de vista medioambiental y energético. La digitalización puede contribuir a la lucha contra el cambio climático, no solo por cuestiones como que el teletrabajo te reduzca los desplazamientos, sino por muchos otros motivos. Y cuando hablamos también de que sea humana, es poner en el centro a las personas que trabajan en las empresas, a las personas que son consumidores y a las personas que se desenvuelven en el entorno digital.
En el ámbito de lo que sería la ciudadanía digital, por ejemplo, desde Adigital trabajamos en todo lo que son los protocolos contra el discurso, la lucha contra el discurso del odio. Trabajamos también no solo, por supuesto, en impulsar la formación FP y la formación dual, como ha dicho Juan Miguel, sino también incluso dotar de competencias digitales a los niños y a los jóvenes. Tenemos un acuerdo con Code.org que está especializado además en promover la enseñanza y la educación en programación en las fases más tempranas educativas. En diciembre vamos a tener aquí un taller con niñas, por ejemplo, de a partir de 14 años de secundaria, específicamente sobre programación, porque entendemos que las personas tienen que estar en el centro de todo este proceso de digitalización. Una última mención, porque hay algo muy interesante que ha dicho Juan Miguel y que es cierto, este agotamiento por digitalización de las empresas, ¿no? Y lo hemos mencionado, me venden herramientas que luego no sé cómo utilizar, me venden programas que no sé realmente para qué me sirven, no entienden mi negocio. Ahí desde Digital coincidimos, por supuesto, totalmente en ese planteamiento. O sea, la digitalización no es colocarte una herramienta, la digitalización ni siquiera es montar una tienda online que luego no sé cómo gestionar, ni sé cómo gestionar el stock, ni sé cómo gestionar los pagos, ni sé cómo gestionar esa logística final. Y precisamente por todo eso de quién me digitaliza, quién me está haciendo, es por lo que desde Digital hemos lanzado esta certificación de empresa digitalizadora para proveedores de servicios digitales que se incorporan además a un digital marketplace, porque es cierto que esa confianza en quién me está digitalizando y no, que no me estén vendiendo, que me estén acompañando, que es lo que también desde Digital, desde nuestra asociación hacemos, ¿no? Acompañar a las empresas y ayudarles, a orientarles en todo ese proceso de digitalización, pues es muy importante. Muchísimas gracias. Yo creo que queda respondida perfectamente la pregunta. ¿Tenemos tiempo para una más? De acuerdo, pues tenemos una pregunta para Miguel Ángel que dice así. ¿Cómo le trasladarías, Miguel Ángel, esos... O Juan Miguel. O Juan Miguel, perdón. También vale. Disculpa, Si contesta Miguel Ángel, me la hago yo. ¿Cómo le trasladarías esos beneficios de la digitalización al pequeño empresario teniendo en cuenta ese agotamiento por digitalización del que estamos hablando? A ver, aquí normalmente caben dos opciones. Una, preguntarle qué hace su competencia, que ese dato normalmente pellizca un poco, es decir, tú sabrás si quieres estar a la altura de la gente que te está haciendo la competencia. Y luego, fundamentalmente, para poder tener digamos, una posibilidad de que te escuchen y que vean claro que es una ventaja, es precisamente eso, es decir, conocer el negocio de quien quieres digitalizar. Cuando digo conocer el negocio me refiero a estar un tiempo con él, ver exactamente qué es lo que le preocupa, dónde tiene gaps o bueno, dónde tiene necesidades que solucionar. A lo mejor hay negocios que no se pueden digitalizar al 100% en todos los casos. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay una tecnología suficientemente buena o porque sencillamente adoptar una tecnología le supone un esfuerzo inasumible para la empresa, ¿de acuerdo? Si un empresario, alguien que tiene una empresa o es el directivo de una empresa, no ve claro cuáles son los beneficios, buena gana, que dicen en mi pueblo. O sea, es decir, no tiene sentido, es decir, no vamos a ningún lado, ni herramientas, ni mecanismos, ni nada. Digitalizar, siempre tenemos que tener claro que es tan sencillo como algo que era un papel, ahora es un bit, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué beneficios me reporta a mí eso? Bueno, pues analicémoslo y hagámoslo ver a la persona que lo tiene que pagar o decidir o comprar, ¿de acuerdo? Esa es la única manera. ¿Una tienda, una zapatería puede digitalizarse? Hombre, pues probablemente sí, ¿no? Hay zapaterías que venden online, que pueden tener un comercio electrónico, que en realidad no es digitalizar, porque probablemente ellos antes no vendían de forma electrónica o de forma online, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahí es una evolución digamos, de su tienda, de su negocio. ¿Controlar el stock de forma, digamos, organizada y automatizada? Hombre, pues parece que eso sí tiene sentido que sea una digitalización, ¿de acuerdo? Estoy poniendo un ejemplo un poco discreto, ¿de acuerdo? No lo tomemos al pie de la letra. O que los proveedores te reaprovisionen de forma automática cuando tienes un umbral de stock por el que has bajado. Hombre,
Pues sí, que tú tengas información de todos tus clientes, cuándo lo compraron, la edad que tienen, dónde viven, que no sé muy bien cómo se puede conseguir eso, pero bueno, en fin, analizar exactamente el Big Data tan famoso analizar la información, que en realidad no nos engañemos, eso lo ha hecho el dueño toda la vida, o sea, toda la vida ha estado haciendo eso. Está haciendo Big Data, es decir, entraba la señora que ya conocía de su pueblo y sabía más o menos lo que iba a pedir y lo que le iba a gustar con toda probabilidad, ¿no? Bueno, pues eso de forma masiva, ¿de acuerdo? Pues también tiene sentido que pueda ser una digitalización o un avance dentro de la digitalización. Ahora bien, cómo venderle, entre comillas, o cómo convencerle de que eso le puede beneficiar y además que el esfuerzo que tiene que hacer es que antes lo que hacía con un papel y un boli o una hoja de Excel, ahora lo hace de forma automática con un lector de código. Bueno, en fin, no quiero tampoco abundar mucho en eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer eso? Pues evidentemente es una labor que tiene que ver fundamentalmente con conocer al cliente y conocer realmente su negocio. Ya no sé si es Miguel Ángel o Juan Miguel. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos hoy aquí en esta mesa. Hay muchísimas preguntas pendientes. Me muero por que me respondáis sobre el papel de la mujer en las profesiones tecnológicas emergentes, en el tema de las empresas, pero eso, si me lo permitís, se lo voy a hacer al siguiente ponente que lo tenemos aquí sentado dentro de un ratito. Vamos a hablar de ese talento digital. Tenemos con nosotros en un momentito a Eva Blanco, coordinadora del proyecto Extremadura Tech Talent, y también tenemos con nosotros a José María Alonso, miembro del Departamento de Informática y Comunicaciones del Instituto de Castelar, uno de los institutos en Extremadura donde se desarrollan esos FP especialmente tecnológicos. A ambos los vamos a escuchar en un segundito, pero antes vamos a hacer 5 minutitos de receso. Gracias de nuevo por acompañarnos a todos y a todas. Y nada, en 5 minutines estamos aquí de nuevo. Hasta ahora. Muy bien, un abrazo, hasta luego. No, gracias.